Como ya os he dicho en vídeos anteriores, en este canal vamos a tratar muchos temas relacionados con el lujo, relojes, oro, coches, como en este vídeo, sobre todo de cara al negocio que podemos hacer con todo este tipo de activos, pero sobre todo quiero que tengáis claro una de las cosas más importantes de todo esto. Y es que, como veis, estoy en sudadera, con gorra, en mi casa, tranquilamente. No me vais a ver siempre con un traje, con un Rolex en la muñeca, con, no sé, lingotes de oro por las estanterías, como estáis seguramente acostumbrados a ver por ahí, porque eso, lo siento, no es la realidad. Bueno, sí que será la realidad para gente billonaria, pero todas estas personas que estáis viendo por redes necesitan esas redes, ese marketing para generar la mayoría de su capital, y esa es la diferencia, que necesitan siempre ir en traje con su Rolex para que la gente diga wow, si él lo ha conseguido será porque el producto que nos vende es bueno. Bueno, ya sabemos que la mayoría de las veces no es así, siempre hay alguna excepción, pero quiero que este canal lo veáis como la realidad de una persona que, aparte del capital y del patrimonio que tenga, sobre todo es trabajadora, porque mantener todos estos activos, todas estas inversiones, cuesta muchísimo trabajo. Otro gran ejemplo que tenéis es mi compañero Salva, que como veis está a full con la inversión inmobiliaria y es una persona también súper trabajadora, que enseña día a día lo que hace, y podéis ver cómo en realidad cuanto más tienes que preocuparte y trabajar por ello. Pues eso es lo que quiero inculcaros, sobre todo en este canal. Hoy vamos a hablar del negocio de los coches de alta gama, en concreto de mi experiencia personal en este campo. Y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo me metí en este negocio? Porque al final también para mí es un hobby, pero cuando estás en el mundo de las finanzas siempre intentas ver las cosas desde una perspectiva rentable. Es decir, todo lo que hagas en tu vida tiene que también tener una rentabilidad. Sí, es un pensamiento que a veces se hace algo obsesivo, pero si consigues tener esa mentalidad desde joven te va a ayudar muchísimo a lo largo de tu vida, ya que todo lo que hagas siempre tu cabeza se va a ir directamente a si me va a proporcionar algo. No tiene por qué ser solamente de forma económica, puede ser formación, puede ser lo que sea, pero sobre todo tu cerebro va a detectar si deberías hacerlo o no, si estás haciendo el tonto y si a lo mejor deberías guardarte ese dinero para otra cosa. Bien, hace unos años me compré mi primer coche, un Nissan 370Z Nismo, o sea, era un cochazo de la época, realmente sigue siéndolo. Es un coche que de aquellas costaba entre 45 y 50.000 euros nuevo de paquete, luego sí, lo tenías de kilómetro cero, 40.000, 42.000, pero bueno, era un coche deportivo bastante caro, pues un deportivo digamos medio, tampoco de una gama súper alta, pero cumplía su función y tenía ese enrollito de coche japonés, Fast and Furious, Need for Speed, que bueno, de aquellas me gustaba mucho. Era bastante joven y decidí comprarme ese coche nuevo de paquete. Obviamente ese es uno de los errores más grandes que podía haber hecho. La gente, no sé por qué, está acostumbrada a comprar coches nuevos, a incluso hipotecarse, pedir préstamos para comprar coches en los concesionarios, cuando es una de las peores inversiones a largo plazo que pueden hacer en sus vidas. Realmente cuando compran ese coche y lo sacan del concesionario ya ha perdido un 20 o un 30% de su valor, cuando podrían simplemente buscar algún tipo de oportunidad, kilómetro cero, incluso de segunda mano con 100.000 kilómetros, y ya le hubiera salido ese 20-30% por debajo del precio que han pagado. Es algo que creo que directamente en los medios de comunicación te inculcan esa mentalidad desde pequeño, ¿no? Que un coche nuevo siempre va a ser mejor, que si compras un coche de segunda mano no vas a tener ningún tipo de seguro si ocurre algo, que te la pueden liar, cuando realmente sí que tienes muchas protecciones por detrás. Y obviamente, como en cualquier inversión, véase coches, hipotecas y demás, siempre tienes que hacer un estudio por detrás, como mínimo llevarte a un mecánico y decir, oye, mírame si este coche está bien, y tú mismo puedes mirar los precios a los cuales ese modelo está en el mercado. Pero bueno, poneros con que yo me compré ese Nissan 370Z Nismo completamente nuevo y a lo largo de un par de años le hice unos 80.000 kilómetros, que hombre, no son muchos, pero son bastantes para un coche deportivo, digamos, motor de gasolina, atmosférico, sus 350 caballos, bueno,
son bastantes kilómetros, y justo fue en ese momento en el que ya me estaba especializando en el mundo de la inversión, el trading y demás, y sobre todo que ya había invertido bastante capital justo en ese momento que coincidió todo con esa época del COVID, con marzo de 2020, que todo el mercado cayó muchísimo, que Bitcoin estaba prácticamente regalado, y justo detecté una oportunidad que no podía rechazar. Básicamente, una persona quería intercambiar su Nissan 350Z totalmente preparado, con el motor nuevo, solamente tenía como 10.000 kilómetros, con más de 25.000 euros en preparación de las mejores marcas. O sea, lo revisó mi mecánico, hice todos los estudios, y esta persona quería cambiarme ese coche por el mío porque esperaba sacarle más dinero al mío que vendiendo el suyo propio. Pero es que además me iba a añadir una cantidad de 6 cifras en dinero en cash, en dinero fiat. Esto, claro, cambiaba mucho las cosas porque estaba cambiando mi coche por el suyo, que yo sabía que a largo plazo iba a valer mucho más que el valor que le estaba dando actualmente, y aparte también me iba a dar cash que iba a poder tener por si acaso necesitaba invertir más en el mercado o hacer cualquier tipo de operación. Tengo que decir que una de las operaciones base que me ha llevado a estar aquí el día de hoy fue meter una cantidad absurda de dinero justo en el momento que Bitcoin cayó con el crash del COVID y valía sobre unos $4.500, cuando ya había hecho ese fondo y empezábamos la recuperación. Y claro, vendí cuando ya había subido muchísimo. Ya os contaré también esta historia en otro vídeo, pero tengo que dar las gracias que tenía los conocimientos adecuados en ese momento que me permitieron plantearme esa operación. Tuve también los cojones para hacerla y salió muy pero que muy bien. Pero bueno, seguimos con el tema de coches, ¿vale? Hago ese intercambio, recibo ese 350Z completamente preparado. Es un coche que estaba preparado para circuito, pero fue homologado también para la conducción diaria en ciudad. O sea, es una locura de coche, ya estaréis viendo por ahí las imágenes, que a día de hoy ha subido muchísimo de valor, lo tengo ahí a la venta sin ningún tipo de prisa, y como os digo, ya es una buena inversión. ¿Por qué? Porque realmente el coche que yo le entregué a la otra persona bajó mucho su valor, estaba en esos años que iba a bajar de valor, yo había hecho ese estudio. Sin embargo, el que él me dio a mí, este coche iba a ir subiendo poco a poco a lo largo del tiempo, y además con ese añadido de cash que me dio fue una oportunidad bestial. A día de hoy, si pongo a vender este coche a lo mínimo del precio del mercado, ya le estaría sacando un beneficio a toda la operación de más de 10.000 euros en un coche, que es una absoluta locura. Esta fue como la primera operación que no pretendía hacer, pero que vi muy clara, y en ese momento decidí que el mundo del automóvil no solo fuera un hobby para mí, sino que fuera un hobby pero con cabeza, que me sirviera también de forma de inversión en determinados momentos del mercado. Todos sabéis que cuando estamos a punto de tener una crisis inflacionaria como la que estamos viviendo, si tienes dinero en el banco, está perdiendo su valor día a día, ya sin entrar en cambio de divisas y todo esto. Así que imaginaros si tuviera dinero en euros en el banco justo cuando comenzó esa crisis. El euro perdió un 20% prácticamente de su valor contra el dólar, ya estaría perdiendo un 20% de su valor, pero es que además con la inflación que tenemos podríamos sumarle otro 10% de pérdida de su valor como mínimo. Estoy dando datos un poco genéricos para que lo entendáis perfectamente. Habría estado perdiendo muchísimo valor en mi capital, pero sin embargo, teniendo ese dinero, por ejemplo, en el valor de este coche que os he comentado, el coche ha ido subiendo su valor en conjunto con la subida de la inflación, y al final no estoy perdiendo prácticamente nada de capital, además de que ya por sí mismo le había ganado dinero. Esto es un concepto que hay mucha gente que no entiende y que es la clave para proteger tu capital, porque al final, ¿de qué te sirve trabajar durante 10 años si tienes tu dinero en el banco y de repente la moneda pierde valor y lo juntas con la inflación, y al final es como si perdieras 3 años de trabajo, ya que el valor de ese dinero se ha esfumado? Así que seguí buscando oportunidades en este sector, encontré alguna bastante buena. Por ejemplo, he tenido también 2 Porsches Panamera
primeras, un Porsche GT3 solamente para hacer la compra-venta, es decir, yo no los he usado, pero siempre buscando oportunidades. Al final también encontré una muy buena de un Corvette C6, también súper preparado, yo creo que de los más preparados de España actualmente, en perfecto estado, pocos kilómetros, muy bien cuidado, así que me decidí también ir a por él. Y a día de hoy, si quiero venderlo a precio de mercado, ya también le estaría sacando entre unos 12.000 y 14.000 euros de beneficio. Esto es lo que quiero transmitiros con este vídeo, que sí, hay mucha gente, muchos chavalitos jóvenes que empiezan a presumir de que se compran un Mercedes, un Audi, un BMW de 100.000 euros, de 80.000 euros, porque han ganado unos cuantos miles en ese bull run y se gastan el 50 o el 60% de todo su capital en un coche nuevo. No tiene ningún tipo de sentido, porque eso sería literalmente tirar el dinero. Yo, por supuesto, seguiré buscando oportunidades en este sector, me parece muy interesante, aparte, como os digo, también es mi hobby, poder probar coches, poder utilizarlos durante 1 o 2 años, no hacerle demasiados kilómetros, cuidarlos y luego revenderlos por un precio superior. ¿Por qué? Porque si los compro, siempre van a ser buenas oportunidades. Si no es una buena oportunidad, si hago un estudio y no me vale, no lo compro, por mucho que me guste el coche. Si hacéis absolutamente todo en vuestra vida de esta manera, con este tipo de pensamiento, a largo plazo vais a hacer todo lo que queréis, vais a probar de todo, vais a disfrutar y sobre todo vais a aprovechar el valor real de vuestro capital. Y aunque tengáis ahora 20, 25 años, que veáis las cosas de otra manera, que solo queráis disfrutar y todo esto, cuando tengáis unos añitos más entenderéis la satisfacción que da saber que no habéis desperdiciado vuestro dinero. Y hasta aquí mi historia personal, lo que he vivido dentro de este sector de compra-venta de vehículos de alta gama. Si queréis en un tiempo acompañarme al mecánico, que os enseñe los coches personalmente, también cómo hago esas transacciones, cómo busco sobre todo esas oportunidades, dejádmelo en comentarios, reventad el botón de likes, que es gratis, y compartid este vídeo sobre todo con esos amigos que tenéis y a los que les guste este gran mundo de la inversión, que como veis está en absolutamente todos los sectores. La inversión es un pensamiento, una forma de vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.